Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es John Keinerazo Castañeda, soy estudiante del programa de Economía y en esta ocasión voy a hablarles del incremento de las tasas de interés por parte del Banco de la República y por qué esto es un problema. Primeramente les voy a hablar de lo que trata. El aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República de Colombia ha sido una medida implementada para controlar la inflación y mantener la estabilidad económica en Colombia. Esta política monetaria ha tenido efectos sobre el consumo, la inversión y el acceso a crédito, impactando tanto a hogares como a las empresas. ¿Por qué esto es un problema? Porque en los casos en los cuales no hay alta inflación, las tasas de interés tienen que bajar para poder eh, que la economía tenga movilidad, se mueva la economía, haya más consumo. En cambio, cuando se suben las tasas de interés, crea el efecto contrario de bajo consumo y por lo tanto un estancamiento económico y menos crecimiento económico. Por lo tanto, en este caso, donde la inflación está controlada, es un problema subir las tasas de interés porque claramente no lo amerita, porque los precios no están altos y los salarios han subido debido al incremento del salario mínimo, por lo tanto, esto hace que haya más consumo. Y esto, a su vez, esta política que implementaron hace que haya un estancamiento y un atraso en la economía de Colombia para este año, en la opinión de este servidor. ¿Qué papel jugaron las políticas fiscales y monetarias? Las políticas fiscales y monetarias jugaron un papel fundamental frente al aumento de las tasas de interés en Colombia. La política monetaria liderada por el Banco de la República buscó controlar la inflación mediante el incremento de las tasas de interés, haciendo más costoso el acceso al crédito y reduciendo el consumo y el endeudamiento. Claramente, se redujo el consumo por el alza de las tasas de interés, el alza del crédito, el endeudamiento que para las personas se hizo más complicado y para el país también se hizo más complicado. Esto lo que hace es estancar el país cuando no era necesario hacerlo. Eh, el Banco de la República tiene la obligación de controlar la inflación, pero a su vez también tendría que ver otros temas, como que por ejemplo, cuando hay un auge en la economía, un auge en el empleo, crecimiento económico, no tendría que hacer estas cosas porque es contraproducente. A la vez también tiene que ser creador de empleo, tiene que cuidar el empleo y no destruirlo, cosa que no ha hecho porque tenemos un gran problema de desempleo. Solamente se ha enfocado en la inflación y no se ha enfocado en otros aspectos importantes de la economía, cosa que considero que debería hacerlo y no lo ha hecho. ¿Qué impacto tuvo sobre el consumo y la inversión? El aumento de las tasas de interés tuvo un impacto directo sobre el consumo y la inversión en Colombia, ya que encareció el acceso al crédito para hogares y empresas. Las familias redujeron sus niveles de consumo debido al aumento de las cuotas de préstamos, tarjetas de crédito e hipotecas, disminuyendo la compra de bienes y servicios. De igual manera, muchas empresas enfrentaron mayores costos de financiamiento, lo que provocó una reducción en proyectos de inversión, expansión y producción. Lo de siempre. Aumenta las tasas de interés cuando no hay necesidad, supuestamente para controlar la inflación, se estancan proyectos, se estancan las empresas, se estancan también hasta, hasta los salarios y eso perjudica a todo el país y a todas las personas, incluyendo las empresas, como bien se ha dicho. ¿Qué rol desempeñaron las expectativas, los mercados financieros y el Estado? Las expectativas de los mercados financieros y el Estado desempeñaron un papel clave frente al aumento de las tasas de interés en Colombia. Las expectativas económicas influyeron en las decisiones de consumidores, empresas e inversionistas, ya que el temor a una inflación persistente generó mayor precaución en el gasto y la inversión. Por su parte, los mercados financieros reaccionaron a las decisiones del Banco de la República mediante cambios en el valor del peso colombiano, el acceso al crédito y el comportamiento de las inversiones nacionales y extranjeras. Muy bien. Esto lo que quiere decir es que cuando hay temor de inflación, temor de incertidumbre económica, cuando a un país
Supuestamente no le está yendo bien a ojos internacionales, a los ojos de los demás países o a los ojos de las empresas internacionales. Esto hace que la inversión en el país disminuya y bueno, esto es negativo, claramente porque no atraemos inversión y por lo tanto no se crea empleo ni tampoco se desarrolla el país. Por lo tanto, esto es un problema, un tiro que nosotros mismos nos pegamos. Muy bien, ¿qué propondría yo para esto? Para enfrentar, para enfrentar los efectos negativos derivados del aumento de las tasas de interés en Colombia, es necesario implementar soluciones que permitan controlar la inflación sin afectar excesivamente el crecimiento económico y el bienestar de la población. En primer lugar, el Gobierno y el Banco de la República deben mantener una coordinación entre la política fiscal y monetaria, muy importante. Evitar desequilibrios que generen mayores presiones inflacionarias. Asimismo, es importante fortalecer programas de apoyo a sectores productivos estratégicos mediante créditos subsidiados y estímulos a la inversión, con el fin de evitar una desaceleración económica prolongada. También resulta fundamental promover políticas que impulsen la productividad, la generación de empleo y el fortalecimiento de la industria nacional, reduciendo la dependencia de factores externos. De igual manera, el Estado debe garantizar la estabilidad y confianza en los mercados financieros mediante un manejo responsable del gasto público y la deuda. Finalmente, se requiere proteger a los hogares más vulnerables a través de programas sociales y medidas que reduzcan el impacto del aumento del costo de vida, permitiendo mantener el consumo básico y la estabilidad social mientras se controla la inflación. Muy bien, un texto largo, pero lo que deseo es que el gobierno y el Banco de la República trabajen unidos, que no sean separados, porque entonces se van a estar saboteando ellos mismos. Es importante que tanto el gobierno como el Banco de la República tengan ideales iguales, que es controlar la inflación, mantener y crear empleo y fortalecer la industria nacional y la inversión. Por lo tanto, es importante que estén unidos y esto se logra mediante un cambio en la constitución política. Fortalecer programas como de sectores productivos, fortalecer la industria, facilitar los ingresos a créditos y mejorar la economía. Ambos tienen el poder de mejorar la economía. Gobierno y el Banco de la República, que hacen parte del Estado, tienen en sus manos la industrialización, la mejora de salarios y el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos. Bueno, y en caso de que haya inflación, claramente como se habla aquí, es importante que el gobierno cree programas sociales como subsidio al desempleo, eh, matrícula cero también, para evitar que paguen los padres las matrículas de sus hijos que tienen dificultades. El programa de vejez para viejos que no han podido alcanzar la pensión. Todos estos programas sociales son muy importantes mientras se llega a esa industrialización y a ese país ideal que tanto anhelamos. ¿Sí? Por lo tanto, es muy importante hacer este tipo de cosas porque no solamente es para que esas personas vivan mejor, sino que también es un motor de movimiento económico porque ese dinero que se le transfiere a estas personas, jóvenes, viejos, personas sin empleo, es consumo, que el consumo que se va a hacer en la nación, lo cual es positivo. Muy bien, estas son mis conclusiones, que el aumento de la tasa de interés buscó controlar la inflación, pero eh, esto tendrá un impacto negativo en el poder adquisitivo y la estabilidad económica del país. Las medidas económicas implementadas pretenden construir una economía con mayor control financiero, pero a costa de la clase trabajadora, su bienestar, sus ingresos, estabilidad y crecimiento económico del país. Y por último, el gobierno y el Banco de la República buscan fortalecer la confianza en la economía colombiana mientras impulsan políticas que favorezcan el desarrollo y la inversión productiva del país. Por eso es tan importante que haya una colaboración entre el Banco de la República y el gobierno donde las políticas públicas, económicas y monetarias sean las mismas y trabajen de la mano para hacer un mejor país. Lo que dije, quisieron controlar la inflación cuando no había necesidad y por lo tanto afectaron otros sectores. Eh,
Y bueno, y como dije anteriormente, es importante que el gobierno y el Banco de la República tengan ideales iguales y trabajen unidos. Muy bien, esta ha sido mi exposición, mi explicación acerca de por qué es un problema que el Banco de la República aumente las tasas de interés. Muchas gracias por verme. Este ha sido mi video explicativo y espero que les guste a mis compañeros y al tutor de la formación. Gracias y hasta luego.